Bueno, pues tenemos el tema de la interpretación de las Sagradas Escrituras y vamos a buscar unos textos en Romanos. No, un momento, he dejado aquí, os dejo algún texto. En Proverbios capítulo 25 puede buscar Antón, y Mercedes en Romanos 11. Proverbios 25, versículo 2. Gloria es de Dios el cubrir con un velo su palabra, y gloria es de los reyes el investigar el sentido de ella. Muy bien. Bueno, parece que le llaman. Me cuesta más trabajo dormirse hoy. Bueno, pues según hemos leído en este texto de Proverbios 25:2, dice que es gloria de parte de Dios encubrir la palabra, pero es honra de parte del rey escudriñar la palabra. Hay aquí dos posiciones aparentemente contrapuestas. De la parte divina, como si Dios estuviese jugando a esconder el significado de la Biblia, y de la parte humana, como si tuviésemos que jugar a descubrir lo que Dios esconde. Algo así como el juego del escondite que llaman, ¿no? Esto naturalmente es un lenguaje figurado, en el que Dios nos da a comprender que la sabiduría que contiene la Biblia no está accesible a un examen superficial. Es profundo. Lo que la Biblia contiene es profundo. Hay mucha diferencia con otros libros, con otras publicaciones que son superficiales. Hay personas que cogen una novelita, se la leen de cabo a rabo y luego la pueden contar a sus amigos de pe a pa, todo sin omitir detalle. Con la Biblia no podemos coger ese igual número de páginas de esa novela y repetirlas después exactamente. No es una cosa sencilla, no es accesible a un examen fácil, sino que hay que escudriñar, como dice la palabra. Escudriñar significa un examen atento, un examen hasta podríamos decir casi microscópico, más laborioso. Generalmente las cosas de escaso valor no se tienen escondidas ni guardadas a buen recaudo. Por la calle el viento, cuando hace viento, lleva papeles sin valor, pero no acostumbramos a ver muchos billetes de 1000 en días de viento así volando por la calle. No sé si ustedes han visto, yo todavía no he visto ninguno, porque esos están puestos a buen recaudo, guardados, porque son de valor. Pues así la enseñanza de la Biblia Dios la presenta como un tesoro que está guardado, pero que hay que descubrir. Vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bueno, así que aquí dice el apóstol Pablo: oh profundidad de la ciencia, de la sabiduría de Dios. Y Pablo era entre los apóstoles el único que era un hombre culto, un hombre de estudios. Pero a pesar de ser un hombre culto y de estudios, Pablo queda aquí, podemos decir, rendido a los pies de la sabiduría divina y dice: oh profundidad de la ciencia y de la sabiduría de Dios, cuán inescrutables son tus juicios, cuán profundos son tus caminos. Le desbordaba esta sabiduría, le dejaba anonadado, podemos decir. Y según declara aquí Pablo, esta sabiduría tiene una profundidad inmensa. Y además dice de la ciencia, de la sabiduría de Dios, o profundidad de las riquezas. Riqueza significa tesoro,
y verdaderamente la Biblia tiene un tesoro en su contenido, y un tesoro escondido a gran profundidad. Ahora, hacemos un inciso para comprender que hay dos clases de valores en la humanidad. Hay valores que tienen un sentido práctico y otros que solamente lo tienen teóricamente. Por ejemplo, imaginemos en Madrid la calle de Alcalá, por donde está el Banco de España, quizás ustedes han estado, la Cibeles, el Banco de España, ese edificio donde se guarda todo el oro español. Ahí hay toneladas de oro. Un mendigo que pase andando por la calle de Alcalá y sabe efectivamente que allí hay toneladas de oro, riquezas inmensas, ¿tiene algún valor práctico para él todo ese oro? A él no le remedia su miseria. Si él tiene hambre, puede morirse de hambre sin que ese oro que hay allí a poca distancia le sirva para algo. Para él eso es un tesoro de valor teórico. Pero en cambio hay una cosa que sí es un tesoro de valor práctico: el aire que está respirando. Unos momentos sin aire entraría en angustia y pronto moriría. Y por una bocanada más de aire, cualquier rico daría todos sus tesoros. De manera que esto sí es un tesoro práctico, como lo es el agua, el aire que respiramos, el sol que nos calienta, cosas que afortunadamente no es preciso comprarlas. Ahora, ¿a qué compararíamos la Biblia? Porque la Biblia es un tesoro, eso es indudable. Y Pablo dice un tesoro profundo, rico. ¿A qué compararíamos la Biblia? ¿Al tesoro de valor práctico o de valor teórico? Según algunos, es un tesoro indiscutible, pero tiene un valor teórico. A mí me lo dijo una vez un cura. Dice, mire, hay que dejarse de la Biblia, eso es para teólogos, es muy profundo, hay que conocer lenguas muertas, hay que tener unos estudios especiales, esto no está al alcance de cualquiera. Pobre aquel que se pone sin tener una cultura profunda, sin ser un erudito, se mete en materia bíblica. ¡Oh, qué disparate! Para ese hombre era un tesoro de valor teórico nada más, y mucha gente lo cree así. Y si tienen la Biblia, la tienen para adornar su biblioteca, una Biblia grande, bonita, con encuadernación bonita, porque viste mucho, pero no para estudiar. Sin embargo, aquí dice Pablo algo que desmiente todo eso. En segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que Pablo habla aquí a Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo. Pablo había sido su maestro. Y ahora Pablo le da aquí un consejo y le dice a Timoteo que no olvides que desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Si desde la niñez se puede saber las Sagradas Escrituras, esto desmiente totalmente aquello de que queda para los eruditos, porque a ver qué erudición tiene un niño. Y Pablo había tenido la bendición divina de que su madre y su abuela eran creyentes, y se lo recuerda Timoteo, mejor dicho, Timoteo. Estaba pensando en Timoteo y dicho Pablo. Pablo se lo recuerda a Timoteo y le dice que su madre Eunice y su abuela Loida habían sido creyentes y se había, podemos decir, educado en las faldas de ellas, en la sana doctrina, y había conocido las Sagradas Escrituras. Y además dice después, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Así que si la palabra, la Biblia, es útil, ya no es un tesoro de valor teórico. Si es útil, ya es de valor práctico. Si está al alcance de los niños, es de valor práctico. Así que entonces hay que quitar ese prejuicio de que la Biblia esté al alcance de unos pocos, está al alcance de todas las mentalidades, sin por eso dejar de ser un tesoro profundo que hay que esforzarse y que hay que escudriñar.
En Mateo capítulo 11 puede buscar allí Antón, y en en Juan capítulo 7 Mercedes. El 11, eso es. Juan capítulo 7. En Mateo 11 versículos 25 y 26. Por aquel tiempo exclamó Jesús diciendo: Yo te glorifico, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has tenido encubiertas estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Muy bien. Entonces, aquí Jesús oraba al Padre y le decía, le alababa, diciendo que había escondido estas cosas ¿a quiénes? A los sabios y prudentes. A los sabios. Aquí dice a los sabios y entendidos. Está mejor que decir sabios y prudentes. Prudentes no es una correcta traducción, porque prudente es un término bueno, y aquí está hablando en términos peyorativos Jesús, diciendo que la Biblia la ha escondido Dios a los sabios y entendidos, como dice esta versión, pero la ha revelado a los niños. Ahora, esto es interesante, porque aquí nos da a comprender que la palabra de Dios es un tesoro, pero como es de propiedad divina, es Dios quien lo ha hecho. Él lo enseña a quien quiere, no al más sabio, no al más capaz, sino a quien Dios quiere. Aquí entra en juego algo paradójico, porque lo normal es que un libro muy profundo lo entiendan una élite de escogidos muy eruditos y quede inaccesible para mentes menos cultivadas. Eso es lo normal. Y lo normal es que un libro sencillito y infantil pues esté al alcance de mentes sencillas. Pero aquí en la Biblia es paradójico. Aquí tenemos un libro profundo que dice que Dios lo ha escondido de los sabios y de los entendidos y lo ha revelado a los niños. Es curioso esto, es contradictorio conforme a las leyes del pensamiento y del estudio. Pero es que tengamos en cuenta que aquí no estamos tratando con un libro corriente, estamos tratando con el libro de Dios. La Biblia tiene un algo especial, y en esto se demuestra que es la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios dice que lo ha escondido a los sabios y entendidos y en cambio lo ha manifestado a los niños? ¿Es que Dios tiene algo contra los sabios? ¿Es que los sabios gozan de las antipatías de Dios? No, Dios no hace acepción de personas. Lo que sucede sencillamente es que los sabios a los cuales se refiere aquí Jesús son sabios soberbios, son sabios que se ensoberbecen, se encastillan en su propia sabiduría y ellos mismos se edifican un muro refractario que impide que la luz de Dios les beneficie. Yo daba estudios a un licenciado en Filosofía y Letras en Madrid, un hombre muy prendado de su propia sabiduría, que cuando llegábamos a algún punto de la Biblia que no le cuadraba con su manera de pensar, decía: esto no lo acepto, esto no está de acuerdo con mis conceptos. Para ese hombre su criterio tenía más valor que todo lo de la palabra de Dios. Entonces para él la Biblia era un libro cerrado. La Biblia no podía abrirse. Este tesoro escondido a gran profundidad, Dios dice: este tesoro está en la caja de caudales, yo sé la clave y lo abriré a quien merezca estudiarlo. Ese hombre con esa soberbia, Dios no le abre la sabiduría de esta caja de caudales. Dios lo abre a quien quiere, pero no al que va con soberbia a estudiar la Biblia. Y esto es lo que explica que haya muchos sabios en el mundo, hombres de carrera, hombres de títulos, gente ilustre, a los cuales el mundo rinde pleitesía por su sabiduría, pero que sin embargo están a cero en cuanto a la palabra de Dios. No penetran en la palabra, no conocen su profundidad. Y sin embargo dice: la has revelado a los niños. ¿Quiénes son los niños a los cuales Jesús se refiere aquí? Pues sencillamente no quiere decir niños en edad precisamente.
Se refiere a aquellos hombres a los que Cristo se refirió en otra ocasión cuando dijo: si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir eso de volverse como niños? Quiere decir dejar las ideas preconcebidas, los prejuicios. Una vez leía yo en una revista de selecciones, me acude ahora a la memoria, de una gran empresa norteamericana que pagaba a hombres para que fuesen investigadores por cuenta de la empresa para mejorar producción, para mejorar sistemas. Y el periodista que se entrevistó con el capitán de empresa le preguntó: esos hombres a los que pagan ustedes indudablemente serán ingenieros y serán personas de título. Dice: no, rara vez hay alguno que es ingeniero. ¿Cómo? ¿Y cómo puede ser esto? Dice: porque generalmente los que han estudiado mucho tienen prejuicios. Y para hacer innovaciones se requieren mentes que no estén sobrecargadas. Mentes vírgenes. Hombres que pueden ser geniales ideando una cosa nueva y en los que no es un estorbo la carga y el bagaje de haber estudiado tantos y tantos años. Es una cosa rara, ¿no? Pero era así. Así lo leí en la revista Selecciones. Y decía que tenían una mente más fértil en plan de inventiva esos hombres sin esa carga, sin ese bagaje. Y aquí podemos aplicar. ¿Qué quiere decir Jesús al decir: si no os volvierais como niños? El niño se caracteriza por no tener ideas preconcebidas. El niño tiene la mente despierta a lo que se le enseña. Es como la película virgen o la cinta magnetofónica virgen que está en disposición de ser impresionada. Y así debemos ser hacia la palabra de Dios. Si yo acudo aquí a la palabra con una mente cargada de prejuicios, como algunos acuden, yo sé que algunos han acudido pensando a ver en qué puedo yo encontrar que contradiga la Biblia. Me parece un poco aquel que entró en una reunión en que había gente discutiendo y hablando y sin enterarse ni de qué iba ni nada, así de buenas opiniones, ¿de qué se discute que no estoy de acuerdo? Algo así parecido, ¿no? Pues muchos van a la Biblia para buscar en qué pueden contradecir la Biblia. Ya van, podemos decir, ya están en guardia, ya están en actitud hostil hacia la Biblia. Van hacia ella no con idea de empaparse en la Biblia y de oír qué quiere enseñarles Dios, sino a ver en qué pueden minar la confianza en la Biblia y contradecirla y desbaratarla, en plan de ataque, de hostilidad a la Biblia. La Biblia así no nos da su secreto. Dios no abre esa caja de caudales al que va con ese espíritu, porque va con ideas preconcebidas, no va con la mente virgen como un niño. Así que necesitamos ir a la Biblia con una mente sana, con una mente sin prejuicios, para decir: a ver qué quiere Dios enseñarme de su depósito de verdad. Y Dios entonces muestra cuando vamos así. Por eso dijo: te alabo, Padre, que has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Ustedes comprenden. Esto es una base esencialísima. Hay que ir con espíritu y mente virgen a estudiar la Biblia. Bueno, pues ahora vamos a leer en Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Muy bien. Así que aquí ya vamos entrando un poco en materia. Dios dice que el que quisiera hacer su voluntad, naturalmente se está refiriendo a la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina. Para conocer de la doctrina, para que Dios nos muestre el panorama de lo que la Biblia contiene, tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A hacer su voluntad. En cuanto al sistema que Dios ha establecido para que la Biblia se estudie, porque Dios tiene su sistema, como vamos a ver ahora más adelante. El sistema de interpretación de la Biblia, si queremos ajustarnos a las normas, a la normativa que Dios ha establecido, la Biblia nos muestra la verdad. Porque cada cosa tiene su sistema. Una caja de caudales no se abre si no se sabe la combinación de cifras y números. Se puede abrir haciéndola estallar con dinamita o por otros procedimientos, pero eso es un procedimiento bárbaro.
Esta caja de caudales no hay quien pueda forzarla, es divina. Ahora, usando la clave, sí. Me acuerdo una vez que leí una pequeña historieta que es muy infantil, pero que sirve para ilustrar esto. Había un hombre muy excéntrico, un inglés. Los ingleses tienen fama de excéntricos. Este hombre tenía un castillo y una fortuna, y tenía tierras, tenía buenas posesiones, era rico, y había hecho un extraño testamento para que en la hora de la muerte pudiesen entrar en posesión sus herederos de aquellos bienes. Como era muy excéntrico y además no le gustaba la gente holgazana, él sabía que tenía 2 sobrinos que serían sus herederos, pero había trazado en su testamento un sistema para obligarles a hacer ejercicio. Había una herencia en la que podían entrar en posesión si estaban dispuestos a obedecer al testador. Había dispuesto unos uniformes de gimnasia, una especie de camiseta y un pantalón ajustados para hacer gimnasia, y tenían que hacer todos los días una serie de movimientos gimnásticos, uno de los cuales era doblarse hasta poderse tocar con las manos los pies sin doblar las piernas. Cosa que encontraron una gran dificultad los herederos cuando este hombre murió y tuvieron que empezar a hacer eso. Estaban fastidiados porque eran gordinflones, amigos de la buena vida y de la buena mesa, como suele decirse por ahí, tenían su buena barriga, y cuando les dijeron que tenían que hacer esto, pues se acordaron no para bien de su tío, porque estaban fastidiados, sobre todo el ejercicio de doblarse para tocarse los pies, les faltaba un palmo para llegar a los pies. Pero como era esa la condición, no tuvieron más remedio que armarse de paciencia y hacer la gimnasia cada día. Y así se pusieron aquellos uniformes y a doblarse. Uno de ellos se cansó a los 4 o 5 días y le dijo a su hermano: mira, yo creo que estamos haciendo el primo. Si tú quieres seguir haciendo la gimnasia, sigue. Yo voy a ir a buscar por el castillo el tesoro escondido, porque en el testamento no había dicho que había una herencia a repartir, pero luego había un tesoro escondido que sería solamente del que lo encontrase. Y aquel que abominaba la gimnasia cogió un martillo mientras su hermano hacía los ejercicios gimnásticos, y él iba por el castillo dando golpecitos en las paredes y en los suelos y en todo sitio, a ver si sonaba hueco en algún sitio, a ver si encontraba el tesoro. A todo esto que el otro iban pasando los días, uno hacía la gimnasia, se iba tomando un tipo más esbelto, más ágil por la gimnasia, y en cambio el otro seguía con su monumental barriga y dando con el martillito sin encontrar el tesoro. Hasta que en cierto momento el que hacía la gimnasia, al doblarse, notó que una señal, una marca que no sabía qué era, que había aquí arriba en la camiseta esa de gimnasia, al juntarse en las rodillas con otra que había en las rodillas, daba una clave. Era la clave del tesoro. Y fue inmediatamente a donde daba esta clave y no hizo nada más que encontrar allí el tesoro sin tener que ir tanteando. Y el tesoro fue suyo. ¿Por qué? Porque respetó la clave. Pues así podemos decir que sucede aquí en la Biblia. El que quisiera hacer su voluntad, hemos leído, conocerá de la doctrina. Ese tesoro de la palabra de Dios, esa profundidad, será de aquel que quiere someterse a los procedimientos que Dios ha establecido para estudiar la Biblia. Y ya vamos a ir empezando con esos procedimientos. Vamos a buscar allí en Apocalipsis 1, Antón, y en segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, Mercedes, hacia el final de la Biblia, segunda de San Pedro. Apocalipsis 1. Eso es. En Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y escucha las palabras de esta profecía y observa las cosas escritas en ella, pues el tiempo está cerca. Bueno, aquí tenemos un principio básico en cuanto al estudio de la Biblia.
Aquí dice que es bienaventurado el que lee y los que oyen. En aquel tiempo no era fácil tener una Biblia, había que ir al templo a leer las Sagradas Escrituras, y en el templo había uno que leía en voz alta y otros que escuchaban. Por eso dice bienaventurado el que lee y los que oyen. Ahora, este versículo descarta totalmente todo monopolio en cuanto al estudio de la Biblia. Ha habido, por ejemplo, el catolicismo estableció un monopolio en esto. En siglos pasados tuvo la Biblia secuestrada bajo 7 candados. La Biblia no se podía leer, es más, era delito para ser juzgado y para ser condenado a la hoguera si alguien le encontraba leyendo la Biblia. Es más, estaba prohibido publicarla en lenguas vulgares. La Iglesia Católica se erigió en monopolista de la Biblia, sin derecho a ello, porque aquí dice bienaventurado el que lee y los que oyen. Dios da un derecho universal a todo individuo a poder leer la Biblia. Todos tenemos derecho a hacerlo. Así que esto rompe todo monopolio que pueda existir en ese aspecto. Todos tenemos derecho a leer la Biblia. Y ahora, junto con esto hay otro punto también interesante en segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Muy bien. Así que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Aquí tenemos ahora un punto que no es menos importante que el anterior. Porque si bien es cierto que todos tenemos derecho a leer la Biblia, ahora, según este principio, nadie tiene derecho a interpretarla. Repito, todos tenemos derecho a leer la Biblia. Nadie tiene derecho a interpretarla. Los católicos dicen, hablando con nosotros, alguna vez me ha dicho algún católico, ustedes los de la libre interpretación, Pobre gente, qué despistados que van. Nosotros tenemos al Papa, que cuando habla es cátedra, es infalible, y como tenemos al Papa, tenemos la interpretación correcta. Pero ustedes, los de la libre interpretación, pues, ¿qué van a encontrar en la Biblia? Yo les he dicho, usted se equivoca, nosotros no somos de la libre interpretación. Nosotros aceptamos lo que dice la palabra, que nadie tiene derecho a interpretarla. Ni el Papa tampoco. Nadie en absoluto. Ahora, si nadie tiene derecho a interpretar la Biblia, ¿cómo podemos saber su contenido? ¿Cómo podemos saber qué quiere decir la Biblia? Bien, pues ahora entramos en el punto, podemos decir, en el nudo gordiano de la interpretación bíblica. Aquí leo yo en Lucas 21, versículo 5, bueno, ya vamos a buscar otros versículos. Aquí en Mateo 24, Antón, y en Marcos 13, Mercedes. Y así preparamos estos 3 pasajes que van ligados uno con otro. Mateo 24. Mateo 24, sí. Lucas 21, del 5 al 7. A unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo: estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Aquí estaban Jesús con algunos, no dice quiénes, unos, es indeterminado. Estaban frente al templo de Jerusalén en el Monte de las Olivas, veían el templo. Esos trataron de atraer la atención de Jesús hacia las cosas del templo, y Cristo les dijo: vendrán días en que no quedará aquí piedra sobre piedra. Eso que tanto os maravilla, esas columnas, esos mármoles, todo eso quedará destruido. Y le preguntaron qué señales habría, cuándo sería esto, etc. Bueno, conocemos la situación, pero hay aquí una cosa que quiero ilustrar en cuanto a la interpretación. Si quisiésemos interpretar este pasaje, aquí hay una cosa indeterminada. En los versículos a veces hay cosas determinadas, exactas, pero hay otras que están indeterminadas. La palabra unos, ¿quiénes eran los que estaban hablando ahí con Jesús? Si nos pusiésemos a dar opiniones personales ahora,
A uno le podría parecer que eran los discípulos, porque como le llaman maestro a Jesús, el otro podría combatir esta idea y decir, sí, pero es que a veces iban a él los fariseos y le llamaban maestro. Y uno diría, yo creo más bien que fuesen los saduceos, ni discípulos ni fariseos, sino los saduceos, que eran otro grupo. Y cada uno daría nuestra opinión y no sabríamos la interpretación correcta. Está prohibido interpretar. Hay que ir a la luz del contexto. Un texto no suficientemente claro hay que compararlo con otro que trata esa materia que puede añadir luz. Este mismo pasaje que aquí aparece referido por el evangelista San Lucas aparece ahí en Mateo y añade un detalle que vamos a leer en Mateo 24, el versículo 1 hasta el 3. Salido Jesús del templo, iba ya andando cuando se llegaron a él sus discípulos, a fin de hacerle reparar en los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, se pegaron los discípulos y le preguntaron en secreto, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, ven ustedes que es el mismo acontecimiento referido aquí por Mateo, el cual añade un detalle que Lucas no refería. Los discípulos. ¿Hemos necesitado dar interpretación nosotros? No, la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que Lucas decía unos, Mateo dice los discípulos. Ahora, podríamos seguir investigando. ¿Eran todos los discípulos o eran parte de ellos? Y si eran parte, ¿quiénes eran? Vamos a aclararlo aquí referido ese mismo pasaje por Marcos, el capítulo 13, versículos 3 y 4. Y sentándose en el monte de las Olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro, Jacobo y Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Muy bien, ven ustedes que es el mismo pasaje. Pero lo que Lucas decía unos, Mateo dice los discípulos y Marcos dice Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Ha quedado resuelto todo. ¿Hemos dado alguna opinión nosotros? No. ¿Necesitamos al Papa hablando ex cátedra para esta interpretación? Tampoco. La Biblia tiene suficiente autoridad, no necesita ayuda de nadie. La Biblia no necesita muletas. Es el libro de Dios, sabe andar sola. Y por tanto, la Biblia nos muestra la sabiduría perfecta de Dios y estamos dispuestos a llevar adelante el sistema que Dios ha establecido, cotejar texto con texto, buscar la luz en la confrontación del texto con el contexto. Por eso hay que coger una parte de un lado, otra parte de otro, hacer comparaciones y ahí sale la luz. Pasa un poco como en matemáticas con las ecuaciones. Sabemos que, por ejemplo, hay a veces una ecuación con dos incógnitas. ¿Se puede despejar la incógnita cuando una ecuación tiene dos incógnitas? No. Hacen falta un sistema de dos ecuaciones y entonces ya se despejan las incógnitas. En esa comparación de ecuaciones sale entonces el valor de las incógnitas y se aclara perfectamente. Así pasa aquí con la comparación de la Biblia. Es por esto que podemos leer ahora en Isaías capítulo 28 aquí Antón y 1 de Corintios 15 Mercedes. Isaías 28. Eso es. ¿Sí? El 9 y el 10. ¿A quién comunicará la ciencia? ¿Y a quién dará la inteligencia de lo que dice? ¿A los niños acabados de despetar? ¿A los que son arrancados de los pechos? Ya que Saf la Saf, Saf la Saf, Kaf la Kaf, Kaf la Kaf.
Bueno, Sam. Ahí ha dejado el hebreo sin traducir. Vamos a leerlo aquí mismo en esta Biblia, porque es mejor leerlo en castellano que en hebreo. Esas letras aparecen en el hebreo. Bueno, pues aquí dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Bueno, ustedes ven que a la pregunta esa de ¿a quién se enseñará ciencia o se hará saber doctrina? Da esta contestación: mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Quiere esto decir que en la Biblia tenemos que coger un poco de aquí, otro poco de allá. Esto indica el estudio salteado de la Biblia. Algunas personas, cuando empezamos a estudiar la Biblia, me han dicho: ¿y por qué no es correlativo el estudio bíblico? Hoy, por ejemplo, podría ser Génesis del 1 al 20 y mañana del 20 al 40 y así ir avanzando. Pues no, la Biblia, la enseñanza bíblica está barajada, está mezclada con toda la Biblia. Es como un rompecabezas. Ustedes saben que hay que ir buscando una pieza de aquí, la otra es de allá, y hay que ir recomponiendo esa imagen que da el rompecabezas. Pues en la Biblia, antes leímos al empezar que dice: gloria de Dios es encubrir la palabra. Dios podía haber puesto los temas bíblicos clasificados, ordenaditos, como se hace en algunos libros de texto. No lo ha hecho así. Está todo barajado, mezclado. Hay que coger de aquí, comparar de este texto con este, por eso nos vamos de un libro a otro en un estudio bíblico. No es porque nosotros hayamos establecido un sistema, es Dios el que lo ha establecido. Nosotros no hemos hecho nada más que descubrirlo y respetarlo. Unos libros se complementan con otros. Exactamente, y están mezcladas las doctrinas en toda la Biblia. Hay que coger del Antiguo, del Nuevo Testamento, un pasaje, por eso dice un poquito aquí, otro poquito allá. ¿A quién se hará saber ciencia? ¿A quién se hará saber doctrina? El estudio es comparativo y hay que ir buscando el texto, el contexto, acomodando, porque Dios quiso ponerlo así, porque Dios sabe que en el ejercicio hay salud. Podía habernos dado la Biblia tan comida y masticada que no hubiésemos necesitado apenas esfuerzo para estudiar esto. Pero Dios lo ha hecho de otra manera. Él sabe, Él tiene sus razones, como también los minerales terrestres no los ha puesto en montoncitos en la superficie para que el hombre vaya con carretillas y se los lleve, y hay que hacer galerías y cavar y buscar y tratar minerales para sacar, lavando esos minerales para sacar las pepitas de oro, etc. Dios ha puesto la Biblia así. Hay un tesoro, pero hay que trabajarlo, hay que recomponer, hay que hacer comparación y estudio. En 1 de Corintios vamos a leer en el capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Bueno, ¿qué tal les suena a ustedes este pasaje bíblico? Suena un poco raro, ¿no les parece? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Este texto lo traigo a colación para que ustedes vean lo que puede suceder si cogemos textos aislados del contexto. Podemos caer en aberraciones. Hoy saben ustedes por qué hay tantas doctrinas dispares que se dan de patadas una con otra dentro del cristianismo y en religiones que dicen tener la Biblia todos, por el manejo de la Biblia así con textos aislados, sin aclarar el texto a la luz del contexto. Un ateo podría coger este texto que acabamos de leer y decir: yo os demuestro a los cristianos que sois unos miserables, lo dice la Biblia. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Y lo dice la Biblia, sí.
Y él se quedaría tan ufano y diría: veis, yo os demuestro con la Biblia que sois unos miserables. Y podría haber otro ateo que cogiese ese texto que dice: no hay Dios. Claro, más abajo dice: dijo el necio. Pero él podría coger esa parte del texto: no hay Dios. Es decir, la Biblia dice que no hay Dios. Se parece un poco a ese cuento que decían de un chico que era tonto, su madre padecía mucho de la vista, y leyó en una línea que ponía: para los ojos abrojos, y sin pararse a leer más corrió al campo, cogió un brazado de pinchos y abrojos y se los plantó a su madre en los ojos y se los saltó. Y horrorizado por lo que había sucedido, volvió corriendo a ver por qué pasaba aquello, y en la línea después de abajo decía: lo mejor para saltarlos, para los ojos abrojos, lo mejor para saltarlos. Si hubiese leído todo, cogió solo una parte. No podemos coger una parte de la Biblia y aislarla, porque podemos fabricar doctrinas falsas. Podríamos coger de la Biblia el caso en que Noé se emborrachó para defender que la Biblia promociona el alcoholismo. Podríamos coger muchas cosas así aisladas y defenderíamos el crimen, el adulterio, el alcoholismo, el ateísmo, cosas disparatadas con la Biblia. La Biblia no se ha hecho para eso. Eso es lo que les habrá pasado a los testigos de Jehová. Sí, exactamente. Interpretaciones de estos dos señores, de Rutherford sí, exactamente. Y han armado eso es lo que llama en cierto lugar San Pedro retorcer las escrituras. Pero le han dado una interpretación de auténticamente loco. Bueno, entonces, ¿qué interpretación tiene este texto que hemos leído? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Aquí el contexto se halla inmediato, así como en otros sitios hay que buscarlo a veces en otro libro o en otro capítulo, aquí está junto a él. Y vamos a empezarlo leyendo desde el 12. Puede Mercedes leer del 12 en adelante, de ese mismo capítulo. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Puede seguir, sí. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, y en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es esto. Muy bien. Bueno, a la luz del contexto, ven ustedes el significado. Pablo hablaba y citaba ese texto que nos suena tan raro, a cuenta de un supuesto que estaba él haciendo, porque salió al paso de una falsa doctrina que estaba empezando a circular en su tiempo. Algunos en la iglesia primitiva empezaron a decir que el que muere, muerto está y que se acabó todo. Eso de la resurrección que era un cuento. Y claro, Pablo enseguida se alarmó viendo esa tendencia y dijo: pero ¿cómo es que hay algunos entre vosotros que dicen que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nosotros somos unos farsantes que estamos predicando que Cristo ha resucitado y que hay resurrección de muertos. Y los que han muerto en Cristo, los que murieron mártires en el nombre de Cristo, pues estarían perdidos. ¿De qué valdría todo el sacrificio y el martirio si los muertos no resucitan? Vana sería entonces nuestra fe, vana sería nuestra esperanza, y los que esperamos en Cristo seríamos unos miserables. O sea, ven ustedes, ahora ya tiene un distinto sonido a la luz de este contexto. Así que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, pero en el supuesto de que no hubiese resurrección.
Pero luego dice ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, etc. ¿Primicias qué significa? Quiere decir lo principal, lo primero. Sí, pero el resto de las frases. Primicias de los que durmieron, de los que murieron. O sea, de todos los que murieron, Cristo es las primicias en cuanto a la resurrección. Porque la resurrección de Cristo es la garantía para la resurrección de todos los que creemos en él. Bueno, ustedes ven entonces esta ilustración que nos hace comprender cómo siempre el texto hay que analizarlo a la luz del contexto. Es este el motivo por el cual cuando estudiamos un tema cogemos no un texto aislado, sino todo el conjunto de textos que tratan ese asunto en la Biblia. Un día estudiaremos el alma, por ejemplo. Si el alma es mortal, si es inmortal, qué pasa en la hora de la muerte con el alma, cómo formó Dios el alma. Todo eso lo vamos a estudiar y ustedes verán que cogemos todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento que pueden hacer luz sobre ese particular. Y entonces ante ese conjunto sale la luz en cuanto al alma. Otro día cogeremos el tema del sábado y cogeremos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento y haremos un examen exhaustivo para ver la luz sobre eso. Sale en cantidad. En el periodo del sábado. Exactamente. Un diálogo acerca del sábado con Dios. Yo no me imaginaba que salían tantos. Pues hay solo en el Antiguo Testamento 101 textos sobre el sábado y en el Nuevo 58. La palabra... El estudio del alma es un estudio aparte, ¿no? Sí, esa parte. La palabra Shabbat, SDT, Shabbat, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, 101 veces aparece. Y la palabra Shabbaton, que está en el griego, en el Nuevo Testamento, 58 veces. Bueno, pues entonces, ahora ya hemos visto entonces cómo hay que estudiar la Biblia para dar la interpretación correcta, no la que nosotros damos, la que la Biblia se da a sí misma. Pero ahora vamos a entrar en un último capítulo que es el estudio de la Biblia desde el punto de vista ahora de lo espiritual, porque hasta ahora hemos visto en el aspecto intelectual, ahora vamos a lo espiritual. En Primera de Corintios, me parece que tiene Corintios aquí, bueno, ya lo dejo, bueno, es igual. Primera de Corintios capítulo 2, sí, y Proverbios capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 2. Eso es. Proverbios 1. En Primera de Corintios 2, el 14. Porque el hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él todas son una necedad, y no puede entenderlas, puesto que se han de discernir con luz espiritual. Muy bien. Así que para el hombre animal, dice el hombre animal, ¿no? Sí. Él no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. En esta versión dice porque le son locura. Ahí dice necedad, tiene que ser igual. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. ¿Quién es el hombre animal a que aquí se refiere Pablo? En el mundo se dice animal a uno porque es muy bruto, se dice animal. Pero aquí Pablo no se está refiriendo a casos así. El hombre animal al que se refiere Pablo puede ser un hombre de una inteligencia cultivada. Puede ser un médico que dice que nunca encontró el alma cuando operó con el bisturí. Puede ser ese Gagarín que subió en esa
cápsula espacial y dijo que no había encontrado a Dios en el espacio. Era un hombre, porque para esa misión escogen hombres capaces, cultos, ingenieros, y sin embargo son el hombre animal. Cuando Dios hizo al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre tiene una semejanza con Dios. ¿En qué consistirá la semejanza con Dios? El hombre tiene una vida física, el animal también la tiene. Un animal come en el prado, da unos saltitos, se revuelca, se retoza, como el hombre que come y también se divierte después de haber comido, de haber llenado su estómago y se siente feliz. En eso el hombre no se diferencia mucho de cualquier animal, en cuanto a esa vida física. Ahora, alguien podría decir, pero el hombre tiene una vida inteligente. La inteligencia ya no es de los animales. Esto sería muy discutible. En un grado menor los animales tienen su inteligencia. Y hay rasgos de ciertos animales ante los cuales hay que descubrirse. Veía yo en un Selecciones un apuro en que se encontró un automovilista en la India. En un paso a nivel se le atascó el coche y se le paró en plena vía del tren cuando el tren venía a una distancia peligrosa, quitando la locomotora y él atascado el coche. Cerca de allí había unos elefantes cargando troncos, que allí los usan como animales de carga para transportar troncos, cogerlos y llevarlos de un sitio a otro. Y había una elefanta muy grande allí, que de pronto vio la situación, el tren que venía, el coche atascado, plantó la nariz contra el coche, le empujó, de un empujón le sacó fuera de la vía y dejó que pasase el tren. ¿Ustedes no creen que ahí hay un rasgo de inteligencia? De cómo ese animal puede hacerse cargo del apuro en que están y empujar al coche y sacarle del atasco y salvar la vida. O cómo ese perro que ve un niño que se está ahogando en el río y se tira y vence la corriente y puede sacar al niño en su boca. A veces hay rasgos de inteligencia en los animales que son maravillosos. Los animales tienen su inteligencia, que no son capaces quizás de aprender el cálculo integral o diferencial, pues fácilmente, pero tienen su inteligencia también. Ahora, hay algo en lo que sí netamente nos diferenciamos del hombre animal, que los animales no tienen nada de eso, en la vida espiritual, en la facultad de desprendernos de lo material y elevar nuestro pensamiento al Creador, adorarle, pensar en las cosas del espíritu, anticiparnos al tiempo estudiando las profecías y elevándonos con el espíritu a tiempos venideros. Los animales no tienen esto, y cuando un hombre no lo tiene es un animal, porque nos diferenciamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿En qué se diferencia Dios de los animales? En que tiene una vida espiritual. Y esa vida espiritual no la tiene el intelectual, por muy inteligente que sea, cuando no ha desarrollado y niega la vida del espíritu. Así que el hombre animal no puede entender las cosas que son del espíritu de Dios, y no se pueden entender porque le son locura, y no las entiende porque se han de examinar espiritualmente. Ahora, ¿qué es el estudio de la Biblia? ¿Qué es estudiarlo espiritualmente? Lo vamos a ver aquí en Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Bueno, aquí tenemos la clave. Yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Aquí está la clave de cómo conocer la Biblia. Porque hemos leído antes que estas cosas se han de examinar espiritualmente. ¿Qué quiere decir examinar espiritualmente la Biblia? Examinarla con la presencia y la dirección del Espíritu de Dios. Si yo para estudiar la Biblia me dirige el Espíritu de Dios, la estoy examinando espiritualmente. ¿Qué es lo que dio la revelación a los santos profetas en el tiempo pasado? Hay un texto que quizás ustedes recuerden en Pedro, porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
no hablaron de sí mismos, sino que hablaron por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a Daniel, a Isaías, a Ezequiel, a todos los escritores bíblicos, y escribían dirigidos por el Espíritu Santo. La Biblia ha sido escrita por el Espíritu Santo y tiene que ser leída por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que dirigió a Daniel al escribir sus profecías tiene que dirigirme a mí cuando yo las estudio. Es la caja de caudales que se abre con una clave y se cierra con otra. Ustedes comprenden lo que quiere decir examinarlo espiritualmente. Si el Espíritu de Dios no nos dirige, no hay luz. Por eso dice: te alabo, Padre, que has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Porque Dios lo revela a quien quiere, y Dios no pone su espíritu al servicio de un hombre soberbio que se ensoberbece en su sabiduría y niega a Dios, pero lo pone al servicio de una persona humilde, por poco inteligente que sea. Y por eso puede un niño conocer más que un sabio, porque esto se ha de examinar espiritualmente. Y el hombre animal, para él esto es locura. A mí me dijo un hombre muy culto, un hombre de carrera: he leído la Biblia y yo no encuentro nada. Y la he leído varias veces, me dijo, pero tonterías. Claro, es el hombre animal, para él es una locura. Esto se ha de examinar espiritualmente. Bueno, y ahora leemos en el libro de Lucas, yo mismo lo tengo aquí, Lucas 24, el versículo 45. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Esto es lo que hizo Jesús a sus discípulos. Les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Es curioso. Los apóstoles, como hombres del pueblo de Israel, habían estudiado la Biblia de niños. Allí se acostumbraba ya a enseñar la Biblia en la niñez. Y ahora ya, hombres hechos y derechos, de pronto Jesús les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Habían leído la Biblia muchas veces y ahora es cuando se les abre el conocimiento a la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo les dio el Espíritu Santo. Podemos haber pasado varias veces sobre un pasaje bíblico que no nos dice gran cosa, y un día de pronto recibimos una luz sobre él que nos quedamos extasiados. Es posible que haya leído yo tantas veces y no he sacado provecho a este texto. Es cuando el Espíritu de Dios nos abre el sentido a las Escrituras. Y leemos en el Salmo 119, que puede leer ya. Salmo 119. Salmo 119, versículo 18. A ver. Ya está. Versículo 18. Este aquí está en realidad. Bueno, leo yo mismo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es una súplica, es una oración que hace el salmista a Dios. El salmista pide a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es que para abrir los ojos necesitamos orar, o los podemos abrir y cerrar a voluntad. Físicamente, es verdad, físicamente yo cierro o abro los ojos sin necesidad de pedirlo. Pero hay otros ojos a los que aquí se está refiriendo, los ojos del entendimiento espiritual. Esos ojos no los podemos abrir nosotros a voluntad, nos los abre Dios. Es como cuando Cristo abrió el sentido a los apóstoles para que entendiesen las Escrituras. Se está refiriendo a esa clase de ojos, los ojos del Espíritu. Y entonces por eso oraba: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.